Bueno, seguimos con la investigación, seguimos con Salomón, seguimos en Eclesiastés, estamos en el reinado de Salomón, 977 antes de Cristo. Estamos en Jerusalén, ese lugar de tensión hoy en día, Jerusalén, ciudad santa. Muchos y muchas veces se le ha declarado una guerra santa a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es una guerra santa? ¿Por qué ese título para atacar al pueblo judío y allá en Oriente Medio? Bueno, realmente se denomina Guerra Santa porque se hace por motivos religiosos. Y ellos, es que ¿qué? Los enemigos de Israel suponen que habrá recompensas espirituales para quienes participen en esa Guerra Santa. Entonces, pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué le atribuyen ese nombre? Bueno, bien lo dijo Agustín de Hipona, habla de una guerra santa o una guerra justa. Estamos parados en esa hermosa ciudad. En ese momento, en el 977 antes de Cristo, hay un templo, no hay una mezquita. Hay un solo pueblo, no diversidad de pueblos. Hay una sola nación que quiere adorar al único Dios vivo y verdadero. No hay varias religiones, solo hay una religión, o hubo una sola religión. Había un solo rey, no habían califas, emperadores, caudillos, papas, curas. No, 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 no. Había solamente uno, pero estaba el predicador. Este predicador, este investigador, está haciendo esto, Eclesiastés, con un solo propósito, mostrar que la vida sin Dios, o sea, debajo del sol, es una vida vacía y que eso es vaciedad, que solo puede ser llenada o llena por el único y suficiente Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque la vida proviene de Él. ¿Por qué? Porque nos impulsa a temer a Dios, a amar a Dios, a confiar en Dios, en lo que Él dice y en lo que Él hace. Dios hoy nos provee lo necesario y ayer y mañana, o sea que siempre. Y la verdadera sabiduría, dice Eclesiastés, viene de Dios. Pregunta en esta mañana. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cómo sabes tú que tienes la verdadera sabiduría? ¿Cómo sabes tú que tienes la verdadera sabiduría? Quiero que oremos para comenzar. ¿Cómo sabes tú que tienes la verdadera sabiduría? Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Esta mañana va a ser el motivo del estudio. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Parémonos allá en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro, ponemos este tiempo delante de ti. Señor, gracias. Quita todo distractor, Señor. Quita todo lo que no te agrade. Quita todo lo que tú quieres quitar de nuestros corazones. Señor, voz de Dios, nunca voz de hombre. Padre, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir en público a nuestros hermanos y a aquellas otras personas que escucharán esto después. Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así en la Biblia de las Américas, yo sé que ustedes lo leen en la Reina Valera 1960, dice, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Recordemos algo. Salomón en este capítulo 9, en los primeros versículos, nos ha venido diciendo que la muerte nos llega a todos. Nosotros ya perdimos ese miedo a que nos hablen de la muerte, ya nos quitamos ese miedo de que nos hablen de los funerales, de los velorios, de la morgue, ya eso sí, ya está bien. Nos viene diciendo que ninguno de nosotros sabe acerca de amar u odiar, de lo injusto o de lo injusto, de lo bueno o de lo malo. Eso es lo que nos viene diciendo Salomón. Pero aquí nos dice algo. Pregunta. Recuerden que dejamos una pregunta ahí. ¿Cómo sabemos que tenemos la verdadera sabiduría? Mira lo que dice Santiago, por favor acompáñame a Santiago capítulo 3 versículo 17. Santiago 3:17 dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Ojo esas dos palabras, incertidumbre e hipocresía. Sin embargo, más arribita, ahí en Santiago 3:13, nos dice a nosotros
Otra pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Arriba nos decía incertidumbre, aquí nos dice mansedumbre. Es entonces la aplicación habilidosa del conocimiento a los asuntos de la vida práctica, de la vida diaria. Y me gusta que la palabra entendido que usa Santiago se refiere a un especialista o un profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y pericia a situaciones prácticas. Ejemplo, cuando a una persona se le encarna una uñita, no va donde cualquiera persona, busca una persona especializada en uñas encarnadas. Eso duele mucho, es bastante difícil. Pero una persona en la esquina te puede cobrar de 5.000 a 10.000 pesos. Un podólogo certificado, con los instrumentos, con los equipos, con las instalaciones, te cobra de 350 a 400.000 pesos. Es un profesional que puede aplicar con habilidad su experiencia y su pericia a esa situación. Es algo práctico. Salomón y toda la escritura busca que tengamos la habilidad verdadera, Cristo, para saber vivir debajo del sol. Recordemos algo, Salomón ha trazado una línea imaginaria donde te muestra las cosas más allá del sol y debajo del sol. Por eso nuestro eslogan, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. La verdadera sabiduría, ojo con esto, mis hermanos, la verdadera sabiduría solo proviene de Dios. Salomón en estas líneas nos abre su corazón. Cualquier persona a la que le pidamos que escriba sus memorias omitiría ciertos detalles. Pero Salomón no está haciendo esto. Aunque tuvo más sabiduría que cualquiera y más riqueza que otros monarcas, al final de sus días no pudo disfrutarlas. Salomón nos está enseñando cómo él advierte e influye, instruye y aconseja sobre los temas de la vida debajo del sol, para que pensemos en más allá del sol. ¿Por qué? Porque sencillamente una cosa, si tú vas, porque los hay, a donde el chamán, el clérigo, el religioso, te va a decir cualquier tontera acerca de lo que supuestamente el Dios de él sigue. Recuerda una cosa, muchas personas son iguales a los dioses que siguen. Muchas personas son iguales a los dioses que siguen. Salmo 115. Sin embargo, Eclesiastés nos dice algo muy importante en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Consideró Salomón, Eclesiastés, que por esta investigación, aquellos que hemos estudiado, escuchado, leído cuidadosamente, hemos cambiado nuestra perspectiva de la muerte. Ese miedo, ese temor por tocar ese tema, ese susto de solo pensar, me voy a morir. Pregunta en esta mañana, ¿acaso hay algo peor que la muerte? Para recordar, ¿acaso hay algo peor que la muerte? Pensemos en esto. Selah. Salomón escribió esto, perdón, sí, Salomón escribió Eclesiastés al final de sus días, en la mitad de sus días, en el periodo de más madurez. Este varón escribió Proverbios, Proverbios, pero, pero, al inicio de sus días, cuando estaba más metido en el amor, en el conocimiento, escribió Cantar de los Cantares. Al apartarse del Señor, en las postrimerías de su vida, por permitir a sus múltiples esposas idólatras y a la cantidad de concubinas llevarlo al culto idolátrico, Salomón se convierte en un buscador de placeres y poder, por lo cual toda esa clase de cosas lo llevaron a una vida vacía y sin propósito. Pregunta en esta mañana, mira, esta pregunta está implícita en estas palabras. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo es aprobado por Dios? Recordemos algo, el hecho de que estés pasando una mala situación, Job, no quiere decir que estás castigado por Dios. El hecho de que estés pasando por una buena situación económica, Salomón, no quiere decir que estás siendo bendecido por Dios. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo es aprobado por Dios? Ánimo pues, dice el Señor.
Comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Bueno, ¿cómo sé que tengo, que lo que estoy haciendo es aprobado por Dios? ¿Cómo lo sé? Mira, yo quiero invitarte a que vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, 2:20 de Apocalipsis. Y me gusta ese mensaje que Dios le da a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente Dios tiene algo que decirnos. 2:20 de Apocalipsis. ¿Cómo dice? Voy a leerlo, voy a leerlo, pero hay algo que no me gusta de ti. Así, pero hay algo que no me gusta de ti. Hay algo que no me gusta de ti. Sencillo, pero hay algo, dice el Señor Jesús, quien le dijo a Juan que escribiera lo que le estaba diciendo. Hay algo que no me gusta de ti. ¿Se agrada a Dios de lo que estamos haciendo? Y por favor, no hablamos de perfección, hablamos de honestidad, hablamos de integridad. Cuenta el corresponsal que hace algún tiempo leyó la siguiente anécdota. Un sábado por la noche, el pastor de una iglesia estaba preparando su sermón para el domingo por la mañana. El cansancio lo rindió, se quedó dormido. Sin embargo, este hombre soñó que estaba ya ante su auditorio predicando en el templo. Cuando estaba leyendo la cita que le iba a servir de base para el sermón, notó que iba entrando una persona nueva. El rostro de esta persona revelaba cierta tristeza. Sus ojos tenían una mirada dulce, pero al mismo tiempo penetrante. El auditorio estaba lleno y aquella persona no encontraba asiento y nadie se movió a ofrecerle un lugar. Al fin, encontró en un rinconcito, un lugarcito, se sentó a oír la predicación. El predicador no pudo separar su vista de aquel oyente. Cuando terminó el culto, se bajó rápidamente del púlpito para ir a saludar al visitante, pero no lo alcanzó. Preguntó si alguien lo conocía. Le dijeron sí. El mismo Señor Jesucristo fue quien asistió a la iglesia. En esto se despertó muy impresionado y se preguntó a sí mismo, si Cristo viniera en persona a mi iglesia, ¿aprobaría lo que estoy haciendo y lo que hace mi congregación? Wow. Si Cristo llegara a tu casa hoy, ¿aprobaría lo que estás haciendo tú y tu familia? ¿Qué tenía el Señor Jesús en contra de la iglesia de Tiatira? Es algo que se llama permisividad, permisividad, esa excesiva tolerancia que se concede con tanta facilidad. Esos papitos permisivos que permiten que su hijo en pleno centro comercial se te tire al suelo y te haga una pataleta porque quiere eso. La Biblia Reina Valera 1960 dice toleras, o sea, permitir, consentir algo. La iglesia hoy está inmersa en algo que se llama la nueva tolerancia. Ese libro es el nombre de un buen libro, te lo recomiendo, La Nueva Tolerancia, donde la iglesia de Cristo calla mientras que el pecado asciende, suma, escala y nosotros debemos o estamos aguardando a que Cristo venga para que quite de nosotros estas pesadas cargas, esa filosofía, ese humanismo, esa creencia de que Dios es Padre de todos y a todos ama por igual y por ser tan amoroso no va a enviar a ninguna persona a un lugar de castigo eterno. Muchas veces estamos leyendo a Salomón entre líneas y vemos cómo es una persona con todo, pero sin nada. Lleno, pero vacío. Tremendo. Tremenda esta frase. Muchas veces leemos entre líneas a un Salomón con todo pero sin nada, lleno pero vacío. Recordemos, Salomón no es un nihilista, Salomón no es un pesimista. Sin embargo, todas esas experiencias de Salomón tienen que ser aplicadas a nuestra vida. Recordemos, estamos hablando de sabiduría práctica. Salomón nos está brindando esperanza, la esperanza de que hay algo más para la vida. Porque en esperanza, dice Pablo en Romanos capítulo 8, en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, lo aguardamos. Esa seguridad
que está en Dios, aguardada en Cristo y fija en el poder del Espíritu Santo, Dios tiene un propósito para ti. Lo tiene. Por eso no te has muerto. Tuviste la oportunidad de perecer durante muchos días. Tuviste la oportunidad de perecer ese día específico, ese día tuviste la oportunidad de morir y Dios te dijo, no has cumplido tu propósito. Contrario, lo que estás haciendo hoy en día es vivir la vida como se te da la buena voluntad de hacerlo y no reconociendo que Dios gobierna. Un día esto mortal se vestirá de inmortalidad. Estamos siendo guardados, preservados, sostenidos en las diversas situaciones de la vida por esa esperanza. Y ojo, damas y caballeros, esto no es consuelo de tontos. La esperanza nos sostiene en medio de las adversidades y nos permite soportarlas sin quejarnos. Recordemos que estamos en el ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no tenemos cuerpos glorificados. Estamos en el ya, pero todavía no. Así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Con la mirada en las cosas de arriba podemos disfrutar. Es más, el cristiano verdadero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, la escritura lo ratifica en amor, dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. El mayor motivo para que la justicia se efectuara fue el amor. Un Padre terrenal ama, da, se esfuerza por sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial, Él va más allá, nos dio la propia naturaleza de su Hijo. ¿A quiénes? A todo aquel que lo recibe en arrepentimiento y fe. Por eso podemos clamar, Abba, Padre. Miren, estas palabras de Lutero quedaron grabadas en mi corazón. Lutero dice así de Eclesiastés: mientras gran parte de la escritura describe la vida desde el punto de vista del cielo, Salomón nos aporta en Eclesiastés un punto de vista muy terrenal y muy humano, o sea, la vida debajo del sol. Salomón nos está mostrando sus frustraciones, sus desencantos, sus temores sobre esta vida y la venidera. Sin embargo, Dios cuida de ti. Dios ha sido bueno y hasta aquí te ha traído. Pensemos por un momento de cuántas cosas te libró el Señor. Damas y caballeros, sin Dios todo es vanidad. ¿Hasta dónde te ha traído el Señor? ¿Y hasta dónde y cuánto te ha protegido el Señor? Solo Dios da el verdadero significado a tu vida. Porque un día, y llegará ese día, en que vas a estar cara a cara con el dueño absoluto, con el creador maravilloso, con el perfecto arquitecto. ¿Estás listo? Si estás listo, anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque Dios ya ha aceptado tus obras. ¿Por qué las aceptó? ¿Por qué las aceptó? Porque alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Sí, pero por una razón. Porque pertenecemos, porque estamos en el amado. Ahí está la respuesta. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nos está haciendo conformes a la imagen de su Hijo. Pregunta, ¿perteneces a su Hijo? Recordemos, arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio de mente. Cambia de mente, que lleva a un cambio de vida. Si nuestra vida es la misma que antes, poseemos problemas. ¿Son tus obras agradables a Dios? Y si son agradables, ¿por qué piensas eso? ¿Qué haces para Dios? ¿Qué hacemos por los demás? En la época de la esclavitud, hoy tengo responsable, una ilustración, que había un señor
un hombre dueño de esclavos, en la época de la esclavitud, es esta ilustración, que siempre le decía a su sirviente, oye, ¿sabes qué? Te tengo en mi testamento. Así le decía el hombre, el dueño, a su esclavo. Le decía, oye, ¿sabes qué? Me voy a acordar de ti en mi testamento. Uy, este hombre se puso más contento. Uy, mi señor. Él pensó que iba a recibir semejante herencia y murió el hombre. Y los familiares encontraron que según el testamento, cuando el sirviente, cuando falleciera el hombre, tendría el honor de ser sepultado en el panteón familiar. Ya está, eso era todo. Yo creo que este pobre hombre hubiese preferido 100.000 pesos en vida y no estar en el panteón. Digo yo, ¿no? ¿Por qué somos así? Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos en eso? Hoy es el tiempo de obrar. Hoy es el tiempo de hacer las cosas. Muchos hoy en día están dando sobras. Hoy muchos están entregando residuos, desechos, pero sienten que están dando lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque buscan su propia justicia. Muchos hoy en día están buscando su propia justicia. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8 versículo 10. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Sí ven? Y comed grosuras, bebed vino dulce, pero también envíen porciones a los que no tienen nada preparado. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es tu fuerza. Estas palabras son de Esdras. Preparaba al pueblo para los días duros que vendrían. Y cuando una palabra es dada por Dios, cala en el corazón. Es una razón para celebrar. Dios castiga el pecado, pero también Dios bendice la obediencia. Consecuencias. ¿Tienes consecuencias? ¿Hay consecuencias? Muchos de nosotros estamos al final de la prueba y al borde de un nuevo comienzo. Ojo con esto. Hay consecuencias. Persevera. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando con un corazón honesto para Dios. Hoy es un día de alegría, o por vida o por muerte, estamos un día más cerca del Señor. Todo lo que sucede en el mundo nos está avisando. La Biblia lo dijo primero. La Biblia lo dijo primero. Y ojo con esto. Mateo 24:6 dice así, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se turben, no nos volvamos escatolofóbicos. Porque es necesario que todo esto acontezca. Porque es que, mira lo que dice, pero aún no es el fin. Estoy en Mateo 24:6. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mira, estamos en los principios de dolores. ¿Qué nos motiva a esto? No a mirar, ya listo, no, sino a decir, Señor, ah, permíteme predicar del Evangelio. Permíteme hablar más de ti. Permíteme ser un creyente más firme en las cosas de Dios. Falsos maestros hoy están hablando de paz y seguridad, de conquistar el mundo, de tu vida mejor ahora. Así como guerras, rumores de guerra, muchas veces el mundo y la naturaleza da más señales y entiende más las cosas de Dios que los mismos seres humanos. Somos la creación inteligente. Por eso la pregunta que Salomón hoy entre líneas te está haciendo, ¿Dios ya ha aceptado lo que estás haciendo? Podemos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está utilizando tres palabras: pelear, acabar, guardar. Verbos que indican acción con resultados eternos para más allá del sol, los cuales nunca acabarán. Pablo pudo decir esto porque sabía que estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo llamó. Pablo fue sal, soldado, atleta, labrador. Pablo salió de este mundo porque peleó constantemente consigo mismo para que el pecado no se enseñoreara de él. Atleta porque corrió para ganar, sabía que su galardón estaba en los cielos. Y labrador porque por doquiera que iba solo hablaba de su Señor y Salvador Jesús de Nazaret. ¿Cuál es tu tema de conversación?
¿Cómo es tu comportamiento aquí y allá? Pablo puede decir sin ningún temor, he obedecido el mensaje del Evangelio. Y alguien puede decir, pues claro, a ver, es Pablo. Pablo, Pablito. Pregunta, ¿en qué se diferencia Pablo de ti? Es más, nosotros tenemos hoy más ventajas que Pablo. Tenemos el canal terminado, el Espíritu Santo morando en nosotros, el mismo Señor Jesús habitando en nuestros corazones, la Trinidad. Entonces, ¿por qué no avanzamos? Porque a veces sentimos como que todo es inútil, como que nada sirve, como que nada funciona. ¿Qué nos falta? Muchos hoy comen porque les toca, beben porque necesitan desahogarse. Recordamos las palabras de la madre de Lemuel. ¿No es de los reyes, o Lemuel? ¿No es de los reyes, hijo mío, beber vino, ni de los príncipes la sidra? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, de su miseria, nunca más se acuerden. Aquel que bebe de esta manera debilita la razón, apaga el juicio y hoy necesitamos tener un buen juicio, una mente clara. Como creyentes tenemos que tener una mente clara porque el mundo tiene esas características, mi querido Lemuel, se embriagan para olvidar, pero en su afán se vuelven violentos, habladores, descontrolados. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Ya está. Ve, come tu alimento, pero con regocijo. Bebe tu vino, pero con buen corazón, porque ya el Dios verdadero se ha complacido en tus obras. Me gusta que implícitamente la escritura siempre nos muestra dos caminos. Si Dios se agrada, disfruta, alégrate y gózate. Sin embargo, si Dios no se agrada, también puedes hacerlo. También, sí, yo he visto gente que lo hace, pero siempre se les nota al final el vacío, el aburrimiento, el querer atrapar el viento, la vanidad de las vanidades. Es lógico, los dos lo pueden hacer. Es más, la gente sin Cristo parece que lo hiciera más veces y lo hace ver más placentero. ¿No se han dado cuenta cómo venden el trago de moda? Un hombre fornido, una bella mujer al lado, un bote en medio del mar, todo tranquilo. ¿Cómo es la realidad? Un hombre, tremenda barriga, una ramera al lado, hundido en lágrimas, todo irritable. Recordemos, Salomón sigue contrastando. Está mostrándonos la notable diferencia entre dos cosas que son muy opuestas. Y hoy nos da una frase muy chévere, muy hermosa. La vez pasada, en Eclesiastés 3:12, estudiamos, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Hoy nos está diciendo, anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Daikirisi, tranquilo. Dios aprueba eso. ¿Cómo saber si Dios está aprobando lo que hago? ¿Cómo? Y la respuesta la da el mismo Eclesiastés. Allí en capítulo 12, versículo 13 dice, todo este discurso termina en lo siguiente, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Todo es real cuando Dios entra en escena. Todo es auténtico cuando Dios toma el control. Cuando tú y yo tenemos una relación correcta con Dios. Ora, sí, ora, pero acciona, porque oración más acción da oración donde solamente Dios puede actuar en tu vida. Parece, y muchas veces las personas cuando leen Eclesiastés, parece como si Salomón quiere meter miedo. Y aunque ya lo hemos estudiado, lo que busca Salomón es animarnos. Como las palabras de siempre del Señor Jesús, allá en Mateo 14. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Oye, hoy te está diciendo, tened ánimo, Él es, no temamos. Él es el gran yo soy. Está con nosotros, no cambia. En Dios no hay cambio.
ni sombra de variación. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Es que nuestro Dios no es como la sombra que cambia según el sol o que desaparece según la luz. Solo Cristo te puede dar ánimo en todas las circunstancias, valor en medio de las luchas, consuelo en medio de la aflicción. Job, en medio de su prueba, en medio de semejante zarandeada, también necesitó de su poder, de su bondad. Salomón, en medio de su riqueza, en medio de su placer, también necesito del poder y la bondad de Dios. ¿Cómo saber si soy aprobado por Dios? Dime cuánto tememos a Dios y cuánto guardamos sus mandamientos. Y si hasta aquí la enseñanza de Salomón ha sido muy clara, podemos dar esa respuesta. Sabio o necio, más allá del sol o debajo del sol. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso Pablo le dijo a los ricos de la iglesia de Éfeso, le dijo, oye, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Una fuerte amonestación. Se puede ser rico para el mundo, pero no para Dios. Sinónimo de bendición no es riqueza y sinónimo de maldición no es pobreza. Siempre pensemos en Salomón y Job. Muchos hoy tienen sus ojos en las cosas, no en el dador. Dios quiere que tú disfrutes de las cosas y de las bendiciones de la vida, pero en Cristo. Pero esas bendiciones son para disfrutar, pero también para usarlas, para darlas, para repartirlas y dar gloria a Dios. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se agrada de tus obras. ¿Aprobado o desaprobado? ¿Aprobado o desaprobado? ¿Tú te acuerdas de esos sentimientos que se veían marcados al final de año en el colegio cuando un compañero tuyo pasaba el año? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo era su sonrisa? ¿Qué decía? Y ojalá fuera bien vago. ¿Qué cara se veía en aquel que perdía el año? ¿Cómo caminaba? ¿Qué decía? ¿Cómo caminas tú hoy? ¿Aprobado o desaprobado o reprobado? Sí, y eso es algo personal, pero es algo que se nota, es la salvación, se sabe que se tiene, eres feliz sin importar las circunstancias, haces lo que haces con gozo, tienes una señal para saber si eres o no aprobado. Además, el gozo es un don del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 me dice, más el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hay alguna fruta que te guste más que otra? Uy, un limón. Parto un limón y empiezo yo a mirar ese limón y empiezo a abrirlo y empiezo a sacarle jugo. ¿Se te aguó la boca? Sí, 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 ese es el producto. Un limón así bien, bien escurrido. ¿Cuál fruta te gusta más? Gozo no es lo mismo que la alegría. Gozo no es lo mismo que el placer. El gozo entonces es algo exclusivo de los creyentes. Una persona sin Cristo no tiene gozo. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? El gozo es único, que lo tienen personas únicas, porque lo da un Dios único. La alegría es algo común, poseída por personas comunes, que siguen filosofías comunes. Entonces, la alegría va y viene. El gozo solo vino de Dios, de Cristo. Por eso anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Notamos que no es solo comer o beber. Notamos la comparación. Y el consejo no es comer por comer, no es beber por beber, es con gozo. Y ese sentimiento nos debe dirigir a Cristo. ¿Por qué? Porque es diferente tu vida. Antes celebrábamos como el mundo. ¿Cómo se celebraba un grado, una fiesta de 15 en el mundo? ¿No? Pues toda la cuadra, comer, beber, se satisfacía todo el mundo. Un logro más para la familia, para jactarse, para presumir. Ahora es diferente. Se hace para la gloria de Dios. Se hace para glorificar a Dios.
lo que tienes. ¿Por qué lo tienes? ¿Por quién lo tienes? ¿A quién le agradeces? Otra señal para saber si lo que hago es agradable a Dios es a quién agradezco. Aún en la muerte somos agradecidos. Señor, vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias porque cambiaste mi lugar de destino final. Antes tenía miedo, ahora hay esperanza, ahora hay gozo. Es algo que viene de Dios, es dado por Dios, es para Dios. Porque si tenemos la actitud correcta, podemos decir, tranquilo, tú, Señor, te agradas de lo que hago. Tú, Señor, te agradas de lo que hago. Vamos por favor para finalizar a primera de los Tesalonicenses capítulo 4. Primera de los Tesalonicenses capítulo 4. Y ahí en primera de los Tesalonicenses 4 hay un título. ¿Sí tienes un título? Listo. Aquí en la Reina Valera 1960 dice la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Primera de los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalónica y por ende a nosotros también a que obedezcamos la palabra de Dios. O sea, instrucciones prácticas. Damas y caballeros, lo que nos está diciendo Pablo, Eclesiastés, Job, Proverbios, Mateo, Marcos, son instrucciones prácticas a la manera de cómo debemos conducirnos. ¿Por qué? Porque al estar muertos al pecado, ya no podemos participar de lo que nos gustaba antes. Al haber muerto al pecado y haber nacido de nuevo, esto requiere un crecimiento. Y al crecer significa que adquirimos libertad y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Cristo tiene que ser proclamado a todos. Porque ya nosotros hemos sido sacados del polvo. Hemos sido sacados del lodo, hemos sido sacados de lo sucio, lo que nos detenía. Ahora vamos a la meta. Pablo dice, nosotros los hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Es una realidad. Pero pregunta en esta mañana, ¿sí es una realidad? ¿Sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Dominamos los malos deseos? ¿Realmente detestamos el pecado, sea cual sea? Damas y caballeros, en esta mañana es una pregunta que debemos hacernos. Pregúntate eso en esta mañana, porque lo que Salomón quiere en esta mañana es algo muy, muy importante. ¿Aprueba Dios lo que hacemos? ¿Estás en el amado cielo o infierno? ¿Vida eterna o existencia eterna? Solamente lo sabes tú. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, tú tienes el control de todo. Nada se sale de tu control, Señor. Dependemos de ti. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Bendícenos, Dios, y ayúdanos. Señor, sabemos que dependemos únicamente de ti. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y, Padre, todo ya está establecido porque tienes un único plan. Gracias te damos, mi buen Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios guarde, Dios bendiga. Chao, chao. Bendiciones.